salió la Biblia. Biblia es el nombre que recibe un conjunto de libros, un canon basado en escrituras hebreas y cristianas, cuyo significado es libros o conjunto de libros. Se suele decir también que es compendio de libros. Comprende dos grupos: Antiguo Testamento, que en hebreo es Tanaj, y después el Nuevo Testamento. Tanaj es la pronunciación de tres iniciales que conforman lo que sería el conjunto del canon hebreo, por decirlo así, que son Torah, Nevi'im y Ketuvim. Entonces el conjunto suena como Tanaj. En cuanto a Torah, es lo que otros llaman Pentateuco, o sea, los 5 primeros libros de Moisés en el Sinaí. La palabra Torah puede significar tanto ley como doctrina, siendo la conjugación de la definición o, en el sentido de Toba, o que podríamos traducir como la luz o la fuente de la luz, en un sentido de iluminación, de conocimiento, de despertar. Mientras Torah se compone de 5 libros, Nevi'im por su parte son 8 y Ketuvim son 11, sumando en total a Tanaj 24. Ahora bien, uno de los 8 libros de los Nevi'im se llama Profetas Menores, y ahí incorporados 12 libros. Ahora bien, los 5 primeros libros fueron escritos aproximadamente hace unos 3500 años. Se cree que por Moisés, en el desierto del Sinaí. En el caso de los Nevi'im, palabra que significa profetas, fueron escritas precisamente por los individuos que se consideran profetas principales. Están los profetas menores, los profetas mayores y después los profetas anteriores, ¿sí? Que son los libros que vienen después de los textos de Moisés. En el caso de los Nevi'im, fueron escritos por diferentes personas, como digo, en un periodo que comprende entre más o menos el 1450 hasta más o menos el 400 a.C., a lo largo de 1000 años aproximadamente. Por su parte, Ketuvim, que quiere decir cosas o escritos, fue escrito por unas 9 personas entre los años 1000 a.C. y el 450 a.C., o sea, en un periodo de cerca de 600 años. Sin contar con Job, un libro que también está ahí, pero que es mucho más antiguo. Fácilmente puede ser de tan atrás como el 1900 a.C. o tan reciente como el 1500 a.C. En lo que respecta al Nuevo Testamento, es básicamente un resumen de biografías respecto de Jesús, llamados evangelios, que fueron redactados por al menos 3 de sus discípulos y por un médico sirio que se cree que era alumno de Pablo. El resto de escritos son unas 13 cartas de Pablo y otras 9 de al menos 4 de los apóstoles de Jesús, que vinieron con él desde Galilea, saber Pedro, Juan y 2 de los hermanos de Jesús, que serían Judas y Jacobo. En total se suele decir que la Biblia tiene 66 libros en el llamado canon protestante, es decir, a partir de Martín Lutero, pero antes de eso había al menos 73 respecto de la perspectiva católica, ¿sí? Pero cuando hubo el cisma con los otros grupos que se separaron, en el caso de los coptos, ellos guardaban muchos más libros. Ahora bien, en el canon occidental se define el Antiguo Testamento como 39 libros, pero para nosotros los judíos simplemente se entiende como 24, ya que tenemos una forma distinta de ordenar los libros, aunque se refiere a los mismos textos. Como dije, debido a la influencia alemana en los tiempos de Lutero, ideología suya, se quitaron por lo menos 8 libros de lo que ya se venía conociendo. A esos 8 libros se les llama segundo canon, es decir, deuterocanónicos, aunque hay otros deuterocanónicos anteriores, ¿no?, a ese periodo, como digo, que ya vienen desde el tiempo de Jerónimo de Estridón, cerca del 325 aproximadamente. Mientras los protestantes con Lutero tomaron esta decisión de dejar 66 libros, sobre esa época en el Concilio de Trento también se hizo como un dogma el hecho de que se aceptasen 73 libros. Sin embargo, esta idea de los libros ya venía del siglo IV, del tiempo de Jerónimo, que fue quien tradujo las escrituras al latín, es decir, la versión que conocemos como Vulgata. De todas maneras, se empezó a considerar que tenían que ser 73 libros, y este criterio se empezó a aceptar de esa manera desde el Concilio III de Hipona en el 323 después de Cristo. En todo caso, si se quiere hablar en estricto rigor de los textos que estaban en el canon de Alejandría, no eran 73 libros, ni eran 78 como los que aceptó la iglesia copta, eran por lo menos 93 escritos los que había en aquel entonces, que se tradujeron al griego, muchos de los cuales se han encontrado, ¿sí?, en muchos yacimientos, incluyendo en el Qumran. En otras palabras, la mayoría de Biblias que lees en Occidente, los que no son católicos, carecéis de por lo menos 30 libros muy importantes de historia hebrea, de historia de los orígenes del cristianismo, sin contar con otros muchos textos que estaban
aparte de antes del año 280 a.C. Por ejemplo, aunque estaban en la Tanaj estos 24 libros sagrados, había otros 70 para el estudio de los sabios. O sea que ellos ya de por sí tenían muchos textos para el estudio y para el análisis. De todas maneras, hubo textos que se perdieron, como las batallas de Jehová, y hay otros textos de los cuales no se supo nada hasta el descubrimiento de las cuevas del Qumran. También hubo destrucción deliberada en el tiempo de Teodosio. O sea, cuando volvemos al mismo punto del tiempo de Jerónimo, Teodosio, ¿no? Después de Constantino, que es el año 382. En ese tiempo por lo menos 45 textos fueron salvados de la quema y la destrucción y se salvaron en Egipto. Son los considerados textos de Nag Hammadi. En un contexto general se podría decir que por lo menos 20 citas de las que Jesús hablaba de forma habitual, y en general unos 25 textos, fuese de evangelios o en general del Nuevo Testamento, fueron removidos, ya que decía muchas cosas que podían poner en entredicho la autoridad católica o el estatus papal o ecuménico, el dominio en sí de la Iglesia Católica Romana y de sus dogmas y su imposición sobre el pueblo. Por esa razón era necesario quitar ese tipo de textos del conocimiento público. Ahora bien, ¿de qué tanto hablan todos estos libros que están en la Biblia? En un sentido genérico o global, pues hablan de todo. Por ejemplo, cosmogonía, genealogías, leyes civiles, ritos y pautas litúrgicas, historia de las monarquías israelitas, crónicas de conflictos armados e invasiones, vaticinios de hechos futuros, poesía, literatura sapiencial, eventos relevantes de historia hebrea, exhortaciones a la rectitud del pueblo y la comunidad, y narrativa de viajes importantes y procesos de cambio social e ideológico. ¿Qué tiene que ver eso con la idea que muchas personas tienen de religión o de mitología? Nada en absoluto. En otras palabras, la Biblia es un libro de historia, primeramente hebrea y finalmente de los orígenes del cristianismo. En la descripción del video abajo pondré un enlace para que podáis leer y copiar de algunos de muchos de estos textos de los cuales os estoy hablando.